Buenos días, ingeniero, sí. Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de análisis de redes eléctricas. Disculpe si me escucho un poco bajo, pero tengo 3 clases seguidas ahora los jueves. Entonces, estábamos viendo ya nuestros circuitos trifásicos y pues empezábamos por lo que era la generación trifásica. Aquí tengo un ejemplo en el que se vuelve a analizar por qué los voltajes que se generan desde circuitos trifásicos van a tener ese desfase de 120 grados entre ellos. Como podemos ver, aquí tenemos el área transversal del generador trifásico, en donde se ven la bobina AA', ABB', CC', y en el núcleo pues está rotando el imán permanente que brinda la densidad de flujo magnético. Algo que me olvidaba de mencionar es que siempre este material del que está aquí, eh, sobre el cual se colocan los bobinados, tiene que ser un material magnético. ¿Por qué? Porque la densidad de flujo magnético en el aire se ve muy reducida. La reluctancia del aire es muy alta. Entonces siempre se debe colocar un material magnético para que aumente la densidad de flujo que percibe el inducido. Entonces, como podemos ver, el voltaje inducido, eh, según Faraday, es el número de vueltas que tenga cada uno de estas bobinas por el flujo sobre cada una de las bobinas. Donde flujo, pues es la integral de B.S, pero como estamos hablando de densidad constante, simplemente sería B.S. Y B.S viene a ser B por S por el coseno del ángulo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los casos? Que, por ejemplo, cuando estamos aquí, el ángulo que hay desde la densidad de flujo hasta el vector superficie de la bobina A, pues es un valor que podemos decir que es omega t, es decir, que empieza en cero y el ángulo siempre cambia de acuerdo con la velocidad. En el mismo instante, si calculáramos el ángulo que separa los vectores de densidad de flujo y el vector de superficie de la bobina B, si ustedes se dan cuenta, este ángulo es diferente. ¿Y cuál es la razón entre los dos? Entre la superficie A y la superficie B eh, hay 120 grados. Entonces, si yo aquí le resto al ángulo A 120 grados, tendría el ángulo B, que es la ecuación que está aquí escrita. Y en ese mismo instante, el ángulo C, pues si se dan cuenta, vendría a ser el ángulo A más 120 grados. Debido a que estos ángulos de separación entre B y S tienen todos un desfase de 120, y 120 negativo en el caso de B y 120 positivo en el caso de A, al aplicar la fórmula, los voltajes me quedan, en el caso de A', con un desfase de 0 grados, en el caso de BB', con un desfase de menos 120 grados, y en el caso de CC', con un desfase de más 120 grados. Si nosotros decimos que N por B por la superficie por omega es igual a raíz de 2 bm, solamente estamos considerando que todas las superficies son iguales, entonces todos estos valores, todos estos voltajes generados en cada una de estas bobinas, siempre van a tener la misma magnitud. La diferencia radica en el ángulo de fase, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es la llamada transformación fasorial. Los voltajes que se inducen tienen la misma magnitud y una expresión sinusoidal, pero con un ángulo de fase distinto. El fasor complejo es la transformación fasorial de esta expresión sinusoidal, donde ¿qué hacemos? Cogemos la norma, dividido para raíz de 2 para tenerlo en RMS, y el ángulo de fase, que es lo que suma al omega t, en este caso 0 grados, en este caso es menos 120, y en este caso es más 120. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto de esta generación trifásica? Ingeniero, una pregunta. Sí, Estaba cuéntame. leyendo, estaba leyendo un poco y me encuentro con un texto que dice que al estar desfasadas las fases 120 grados, esto permite que la transferencia de energía en todo momento se mantenga constante.
¿Qué significa eso? Que la transferencia de energía en todo momento se mantenga constante. ¿Pero en qué sección de la transmisión eléctrica? O sea, solamente analizando por qué el ángulo de fase es netamente 120, porque también dice que al estar más juntas no habría ninguna ventaja real sobre la energía monofásica. Digamos, lo único que podría referirse el texto que me mencionas sería la simetría. Digamos, si la separación angular no fuera 120 grados, sino uno 150 y otro un ángulo diferente, que sea 120, al no haber simetría, sí es verdad que las magnitudes de las corrientes no van a ser las mismas. Digamos, aquí todos tienen la misma magnitud, solo hay una pequeña diferencia de ángulo de fase por la simetría, ¿verdad? Entonces, si no existiera esa simetría, sí podría haber pequeñas diferencias en que una fase llevaría más energía que otra. Eso sí es verdad. Si aumentáramos el número de cables, la energía total no cambiaría, pero la energía que llevas por cada cable sí disminuiría. La diferencia es que llega un punto en el que ya no tienes tanta ventaja por tener más cables, porque la corriente no va a ser tan chiquita como para que puedas disminuir el calibre de cable. Y lo que sí se va a complicar es que al tener muchas fases, los esquemas de medición, protección y control sí se vuelven demasiado difíciles. Y se fue Ordóñez. Quizás no me estaba escuchando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos tres bobinas, ¿verdad? La bobina A', que ya tiene su forma de voltaje, la BB', que tiene su forma de voltaje, y CC', que tiene su forma de voltaje. Ahora, nuestro sistema trifásico es un solo sistema, no son tres cosas independientes. Entonces nosotros vamos a tratar de interconectar esas tres bobinas. ¿De cuántas maneras podemos realizar esa interconexión? Pues eso es justamente lo que vamos a ver ahorita. La bobina A', si ya habíamos visto que tenía un voltaje fasorial magnitud Bm, ángulo 0 grados, dado que el voltaje en esta bobina depende de la rotación del rotor y de las características geométricas, podemos considerarlo como constante. Entonces, esta bobina podemos modelarla como una fuente sinusoidal. Lo mismo la bobina BB' y lo mismo la bobina CC'. Cada una tiene un voltaje fijo. En idioma de circuitos, un elemento con voltaje fijo es una fuente de voltaje. Donde en A' teníamos a 0 grados, en B' teníamos a menos 120 grados y en C' teníamos a más 120 grados. ¿Me escuchan, jóvenes? Toditos. Sí, ingeniero. Sí. Sí. Ya, perfecto. Estoy viendo que están desconectándose, no sé si el problema sea... A mí me eliminaron de la reunión. ¿Te eliminaron de la reunión? Sí, el mensaje que sale se le ha eliminado de la reunión. ¿Y por qué sale eso? Eso pasa cuando la señal de internet está muy baja. A mí también me suele pasar. Pero, o sea, ¿la señal de ustedes o algo que tiene que ver con la Claro, es comunicación? la señal propia. Mm. Sí, sino que estoy viendo que desapareció la tercera parte del curso en este momento. Eh, bueno, esa sería la ventaja de que quede grabada, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas tres fuentecitas tenemos dos posibles maneras de conectarlas. Una, pues viene a ser conectarlas todas en estrella y otra viene a ser conectarlas todas en delta. Las conectamos en estrella, pondríamos un punto en común y como esta fuente es A', B' y CC', estaríamos uniendo los puntos A', B' y C', y el A pasaría a ser la línea A, el B pasaría a ser la línea B y el C pasaría a ser la línea C. Y este punto común sería el neutro y formaría nuestro cable de neutro. Entonces, esta sería la conexión estrella. En la conexión estrella, nosotros vamos a ver que vamos a tener fijo el voltaje que está entre la línea A y el neutro, el voltaje que está entre la línea B y el neutro, y el voltaje que está entre la línea C y el neutro. Sí, porque si se dan cuenta, el voltaje que está entre A y el neutro justamente es el de la fuente, el de la bobina del generador. Lo mismo para Bn y lo mismo para Cn.
A estos voltajes se les llama voltajes de línea a neutro. ¿Sí? Un nombre muy creativo. Porque obviamente es el voltaje que está entre una línea y el conductor de neutro. Y cuando estamos hablando de un generador trifásico, como todo se hace simétrico, con las mismas dimensiones para cada bobina, es típico que estos valores sean constantes. Es decir, que todos tengan la misma magnitud. Y simplemente hablamos del sistema, del voltaje de línea neutro de tal sistema. ¿Sí? En el caso de que nosotros más bien conectáramos estas fuentes en delta, entonces el terminal AA', el terminal A' de la fuente se conectaría con el B, y A' pasaría a ser lo mismo que B pasaría a ser lo mismo que C, y C' pasaría a ser lo mismo que A. Y pues aquí tendríamos las líneas ABC. En este caso no habría de dónde sacar un cable de neutro. En una conexión de fuentes en delta no hay neutro. Y esos voltajes que estarían fijos, si se dan cuenta, es el voltaje entre A y B, el voltaje entre B y C y el voltaje entre C y A. Entonces, en este caso, estos serían los voltajes cuya magnitud es constante y que están fijos por el generador. Y a ellos se los conoce como voltajes de línea a línea, porque precisamente están entre dos líneas cualesquiera. Entonces, no importa en realidad si la fuente viene en estrella o viene en delta. Aquí lo principal es que siempre va a haber un voltaje trifásico, y pues que llamamos al voltaje que está entre las líneas, voltaje de línea a línea, y el voltaje que hay entre las líneas, cualquiera de las líneas y el neutro, voltaje de línea neutro. Por lo general los voltajes vienen balanceados. No importa si el sistema es desbalanceado, el voltaje de la fuente sí va a estar balanceado, pues porque viene del generador, en donde ya salen balanceados, como podemos demostrar hace poco. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, nosotros, ¿a qué se debe la secuencia angular que tuvieron estos valores de voltajes en cada una de las fases? Se debe a que la conexión era, primeramente cuando nosotros rotamos esto, primeramente pasa por la bobina A', luego llega a la bobina BB', y luego llega a la bobina CC'. Entonces, de alguna manera, la secuencia, como están conectadas los bobinados, va a afectar los ángulos que tuvimos. Hace poquito tuvimos que BAN tenía 0 grados, BBN tenía menos 120 grados, que es lo mismo que 240 grados, y BCN tenía más 120 grados, que es lo mismo que menos 240 grados. Pero si nosotros hubiéramos intercambiado la bobina B con la bobina C, al hacer los cálculos nos íbamos a dar cuenta que B nos iba a quedar con más 120 y C nos iba a quedar con menos 120. Entonces, dependiendo de cómo esté bobinado, hay dos posibles caminos. El camino en el que cuando nosotros rotamos vamos de la bobina A a la bobina B y luego a la bobina C, o el camino en el que primero vamos de la C, luego a la B y luego a la A. Ojo que solo con intercambiar B y C ya ocurre esto, ¿sí? Porque antes era ABC, ahora es ACB, pero si le ponemos la A, pues CBA. Entonces basta con intercambiar dos bobinas para que la secuencia cambie completamente. A esto se le conoce como secuencia positiva y secuencia negativa. La secuencia positiva es la secuencia ABC y la secuencia negativa es la ACB, ACB, ACBA. ¿Sí? Siempre tenemos que tener cuidado con esto. No necesariamente en la secuencia positiva el valor de 0 grados le corresponde a AM. Simplemente significa que cuando vamos de A a B restamos 120 grados. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos en un sistema en el que dicen que vamos a utilizar como fasor de referencia al fasor BN. Entonces, este fasor de aquí vendría a ser el que está a 0 grados. En ese caso, ¿cuál sería el ángulo que le correspondería a BAN y cuál sería el que le correspondería a CN? El que le correspondería a AN sería 120 grados positivo y el que le correspondería a CN sería menos 120 grados. Porque yo siempre en secuencia positiva, donde voy de A a B, resto 120 grados. ¿Sí? No quiere decir que el ángulo está fijo en 0 grados, sino es la secuencia lo que nos interesa cuando hablamos de este tipo de, cuando hablamos de la secuencia.
Lo mismo puede pasar en secuencia negativa. Yo, por ejemplo, puedo decir, el problema les puede decir, por favor, utilicen como referencia AlphaSor BCN. Si les dicen que utilicen como referencia BCN, entonces este tendría la norma que sea que les diga el problema y ese estaría cerebrados. En ese caso, ¿alguno me diría cuánto valdrían los otros dos fasores? BAN menos 120 y BBN 120. No te escucho muy bien, discúlpame. BAN BAN 120 menos 120. BAN a 120 y BBN a menos 120. No, quizás no entendieron tan bien esa partecita, pero está bien. Sí, este de aquí sería menos 240 y este sería menos 120. Obviamente, menos 240 es lo mismo que... Creo que me dijeron esto, ¿no? Más 120 y menos 120. Sí, sí. Era, Sí, eso fue lo que era. Estaba bien entonces. ¿Quién lo dijo? Para ponerle la actuación. Así o es. sea, yo dije más 120, menos 120, pero aquí me di cuenta que es menos 240 porque se considera que va de doble. Como Sí, pero no, pero menos 240 es lo mismo que más 120, así que estaba bien en realidad. no, Sí, no sé si por las razones correctas, pero estaba bien, así que sí te puse la actuación. Sí, entonces la idea en la secuencia positiva es que nosotros cuando vamos de A hacia B, sumamos 120 grados. Y cuando vamos de B hacia C, sumamos 120 grados otra vez. ¿Sí? Entonces no es que están fijos los ángulos de la secuencia, simplemente significa que en secuencia negativa, cuando vamos de A a B restamos 120, y cuando vamos de B a C restamos 120, y cuando estamos en secuencia negativa, cuando vamos de A a B sumamos 120, y cuando estamos de B a C sumamos 120. ¿Sí? Entonces son dos ejemplos posibles. En el un caso le decía que la referencia es en la BN y en el otro caso que la referencia sea CN. Siempre el que se usa como referencia es el ángulo a 0 grados. Eso se debe a lo que les había mencionado, que en realidad no importa cuál sea el 0 grados. Tú eliges cuál es 0 grados. Lo que nos interesa a nivel de... Lo que nos interesa a nivel de circuitos es la diferencia angular entre dos fasores cualesquiera. Disculpe, profe, ¿podría repetir lo de secuencia positiva y negativa? O sea, ¿cuándo es negativa y cuándo es positiva? Por favor. Positiva es esta que está acá. O sea, es esta de aquí. ¿Sí? Es cuando vas restando 120 conforme vas de A a B, de B a C y de C a A. Y negativa es cuando sumas 120 cuando vas de A a B y de B a C. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Ya. Muy bien. Entonces, esas son las secuencias. ¿Sí? Eso es porque depende cómo las hayamos bobinado. ¿Cuál sería el primero que pues recibe la inducción de flujo? Parece que algo loco está pasando con los servidores del mundo, supongo yo, porque dicen que... ¿Que en el problema me dice qué secuencia usar o...? Sí, tienen que decirles qué secuencia es la que deben considerar. Digamos, en la vida real, los ingenieros decidirían qué secuencia están utilizando en el sistema. Lo que sí es importante es que cuando vayas a interconectar algo nuevo, lo hagas siendo consciente de que el sistema está usando la secuencia positiva o negativa. Si tú conectas un generador de secuencia positiva en un sistema que está trabajando con secuencia negativa, harías un cortocircuito, porque los ángulos nunca te van a cuadrar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Siempre trabajar todos los elementos de un circuito con el mismo tipo de secuencia. Muy bien, entonces estamos avanzando. Sigue esto. Profesor, creo que hay un problema en Teams porque la mitad del curso lo votó. Sí, algo loco está pasando. Pero también parece que pasa con Zoom, porque por ahí vi un mensaje de un profesor que decía que Zoom le está dando problemas. Muy bien, entonces, si los vota, agréguense de una. Yo no los estoy votando, se está votando solito. No, pero no lo deja entrar ya. Es que el problema no deja entrar, como si estuviera bloqueada la reunión, no se puede entrar.
Como si estuviera bloqueada la reunión. O sea, los días que no están aquí están bloqueados para Yo no sí, pueden entrar. Sí, están afuera, bueno, la mayoría está afuera esperando entrar, pero no pueden. Pueden entrar. Chuta. Mira, eso es importante. A ver. Déjenme comentar en el grupo de los profesores. Mm, 19, están votando más gente todavía. No sé, jóvenes, qué puede estar pasando. Vamos a tener que ir y lo único sería revisar la grabación. Mil disculpas, de verdad no tengo idea qué pasa, pero no puedo en cambio dejar de darle ahorita la clase. Muy bien, entonces tenemos aquí lo que es secuencia positiva y secuencia negativa, y ahora vamos a hacer un análisis adicional. Primeramente vamos a ver una conexión en la cual tenemos nuestra fuente con los bobinados conectados en estrella y la carga también con los bobinados conectados en estrella. Vamos a conectar de la línea del punto de la fuente al punto de la carga, de A a A, de B minúscula a B mayúscula en la carga, de C minúscula a C mayúscula en la carga, y del neutro o del punto estrella de la fuente al punto estrella de la carga. Como está la fuente en estrella, pues está fijo el voltaje de línea neutra. Es BM 0 grados, BM menos 120 y BM 0 a más 120. Estamos considerando como la referencia del sistema a este fasor BAN en este caso. Ahora vamos a ver si es que podemos encontrar una relación entre el voltaje de línea neutro y el correspondiente voltaje de línea línea. En este caso, ¿cuál sería la diferencia de voltaje que existe entre el nodo A y el nodo B? Entonces, por simple circuito sabemos que la diferencia de voltaje entre A y B sería el voltaje de A a N menos el voltaje de B a N. El voltaje de A a N era BM 0 grados y el de B a N era BM menos 120 grados. Aquí podemos sacar factor común BM y dejar 1 a 0 grados menos 1 a menos 120 grados. Y esta resta de complejos me da raíz de 3 a 30 grados. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, nuestro voltaje de línea a línea tiene la misma magnitud que línea neutro, pero multiplicado por raíz de 3. El ángulo del fasor BAN era 0 grados y el ángulo del fasor BAB nos quedó a 30 grados. Quiere decir que yo puedo convertir de AN a AB multiplicando la magnitud por raíz de 3 y adelantando la fase 30 grados. Y algo interesante es que si hacemos lo mismo para las otras dos pares de línea a línea, va a ocurrir lo mismo. BBC es BN menos BCN, tenemos los valores de BBC y nos queda BM por raíz de 3 a menos 90 grados. Como BAN era menos 120 grados, otra vez pasó que BBC era BBN por raíz de 3 a 30 grados. Es decir que, si yo quiero BBC, que es línea a línea, cojo la magnitud de línea neutro, la multiplico por raíz de 3 y el ángulo de BBN lo adelanto 30 grados. Lo mismo ocurre con BCA. Si calculo BCA como BCN menos BAN, vuelvo a obtener como resultado que BCA se puede calcular partiendo de BCN, amplificando la magnitud raíz de 3 y desfasando el ángulo 30 grados hacia adelante. Entonces, siempre es posible realizar la conversión de un ángulo de línea neutro a su correspondiente ángulo de línea a línea mediante el cambio de la magnitud. Aquí está.
Siempre es posible, déjenme coger el puntero, ya. Es posible obtener el línea a línea partiendo de línea neutro, amplificando la magnitud raíz de 3 y desfasándolo 30 grados. Obviamente que en este caso nosotros partimos de secuencia positiva. Entonces, si la secuencia es positiva, siempre podemos obtener línea a línea partiendo de línea neutra por raíz de 3 a 30 grados. ¿Habrá una regla similar para cuando la secuencia sea negativa? Pues sí. Si nosotros en secuencia negativa, pues ya sabemos que si el AN está a 0 grados, entonces en el BN tengo que sumar 120 y en el CN tengo que sumar otra vez 120. Eso daría más 240, solo que más 240 es lo mismo que menos 120. Bueno, les cuento que me parece que el problema es general de Teams. El mismo problema están teniendo otros cursos. Bueno, entonces, bueno, tenemos estos valores para CNA, para AN, BN, CN. Y si hacemos el cálculo, vamos a encontrar que nuevamente se puede calcular el correspondiente línea a línea partiendo de línea neutro, pero en este caso vamos a tener que multiplicar la magnitud por raíz de 3 y atrasar el ángulo 30 grados. Entonces, en secuencia positiva, los voltajes de línea a línea adelantan 30 grados a los voltajes de línea neutra. Mientras que en secuencia negativa, los voltajes de línea a línea atrasan 30 grados a los voltajes de línea neutra. Pero en todos los casos, la magnitud del voltaje de línea a línea siempre es raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de línea neutra. ¿Sí? Entonces es sumamente importante en primer lugar que definamos cuál es la referencia de nuestro sistema. Y luego de tener la referencia se pueden calcular los otros fasores de línea neutro y partiendo de los de línea neutro se pueden calcular los 3 fasores de línea a línea. Hay una relación directa entre estos valores. Para esto, en principio se requiere que estemos hablando de un sistema balanceado. Esto solo se vale porque el sistema estaba balanceado y la magnitud de línea neutra era siempre igual. Pero como ustedes ya vieron, como el voltaje depende del generador, eso ya viene balanceado. Entonces esto se aplica prácticamente siempre. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Se quedó claro? Muy bien. Ahora, esto fue una carga en estrella. La carga en estrella tiene la particularidad de que, bueno, digamos, algo que quizá me faltó decirles era que, así como la fuente la conectamos en estrella o en delta, también la carga obviamente es posible conectarlas en estrella o en delta, ¿no? En el caso que estuvo aquí, pues conectemos todas las impedancias en estrella. Algo que sí es importante es que es muy común que ocurra que la magnitud de las impedancias que se conectan en cada una de las fases sea iguales. En el caso de que todas estas sean iguales en magnitud, nosotros hablamos de que tenemos una carga balanceada. Solo hablamos de carga balanceada si las 3 magnitudes son iguales. Lo mismo en delta. En delta también, si es que estas 3 son iguales, entonces estaríamos hablando de una carga balanceada. Y obviamente si hablamos de una carga balanceada, se va a cumplir que podemos hacer la conversión de estrella a delta, simplemente dividiendo la delta para 3 para obtener la estrella, o multiplicando por 3 la estrella para obtener la delta. ¿Se puede hacer conversión estrella delta en no balanceada? Sí se puede. Pero ahí tendremos que aplicar la fórmula completa. No es muy común hacer esa conversión, es más fácil hacer los cálculos de otra manera en ese caso. Pero si son balanceadas, el intercambio es directo, ¿no? Una cosa que sí es importante resaltar es que estrella, delta se puede convertir a estrella, pero se convertiría a estrella sin aterrizamiento. O sea, con el punto estrella desconectado.
¿Sí? El delta equivale a la estrella con el punto estrella desconectado. Si el punto estrella está conectado, ya no serían equivalentes. En balanceados podría ser equivalente si la corriente por el neutro es 0, pero si, por ejemplo, los valores de Z1, Z2 y Z3 son diferentes, al hacer la conversión a estrella, sería igual a una estrella sin aterrizar, sin conectar el neutro a nada, con ese neutro desconectado. Y pues bueno, entonces, ahora sí, ya hablando claro de que podemos nosotros la carga conectarla en delta o en estrella, cuando nosotros antes teníamos la carga en estrella, veíamos que teníamos a disposición dos ternas de voltajes. Tenemos los voltajes de línea neutro y los voltajes de línea. Y aparte, pues, teníamos también las corrientes. Ah, eso no les dije. Bueno, este fue el problema anterior, ¿verdad? Teníamos nosotros voltajes de línea neutro, voltajes de línea, y si ven esta corriente que viene por aquí por la impedancia, viene desde la fuente hasta la impedancia, tanto de la fuente A a la impedancia A, de la fuente B a la impedancia C y de la fuente C a la impedancia C. Estas tres corrientes que están aquí se conocen como corrientes de línea. ¿Sí? Estas tres son corrientes de línea, lo mismo no importa la secuencia. Y si ustedes se dan cuenta, el voltaje que se está aplicando en impedancia es el voltaje de la fuente. Entonces siempre vamos a poder calcular la corriente en la estrella como el voltaje de línea neutro dividido para la impedancia de la estrella. Si tanto balanceado como desbalanceado, siempre va a ser, siempre la corriente de línea va a ser el voltaje de línea neutro dividido por la impedancia de la estrella. No importa la secuencia, no importa si está balanceado o no está balanceado. Entonces, en una conexión de la carga en estrella, tenemos acceso a dos ternas de voltaje. Voltajes de línea, voltajes de línea neutro, y a una terna de corrientes, las corrientes de la línea. Mientras que si nosotros hacemos la conexión diferente, si pasamos a tener una conexión como la que está acá, en la cual la carga está conectada en delta, ya nosotros no tenemos acceso a dos ternas de voltaje, porque no hay neutro. Entonces solamente tenemos en este caso voltajes de línea, porque solo hay cables de línea, no hay cable de neutro. Pero en contraste, ahora disponemos de dos ternas de corrientes, porque tenemos la corriente que viene por la línea, ¿sí? Esas corrientes que vienen por la línea, pues ya vimos que se llamaban corrientes de línea. Pero también tenemos una corriente que va sobre la impedancia en delta. A estas corrientes se les conoce como corrientes de fase. ¿Sí? Entonces tenemos las corrientes de línea y las corrientes de fase. Dos ternas de corrientes y en contraste una sola terna de voltajes. Los voltajes de línea, VAB, VBC y VCA. En este caso, nosotros podemos definir que las corrientes de la fase, vamos a decir que tienen la misma magnitud y que están desfasadas 120 grados, recuerdo con la secuencia. En este caso, secuencia positiva porque va de 0 a menos 120 y de menos 120 a menos 240. Y si nosotros calculáramos la corriente A, pues tendríamos que aplicar una ley de corrientes en este nodo, ¿no? Entonces la corriente que viene por aquí, que es la corriente IA, sería la corriente IAB menos la corriente CA. Y nos vamos a dar cuenta que la corriente A se puede calcular partiendo de la corriente IAB multiplicado por raíz de 3 a menos 30 grados. Si en cambio quisiéramos calcular la corriente B sería la corriente BC menos la corriente IAB. Y nuevamente nos va a quedar la magnitud multiplicada por la corriente B, va a ser la corriente BC, multiplicada por raíz de 3 a menos 30 grados. Y si calculáramos por acá la corriente C, sería la corriente CA menos la corriente BC. Y nos vamos a dar cuenta que nuevamente IC se puede calcular como ICA por raíz de 3 a menos 30 grados. Es decir, que en secuencia positiva, la corriente de línea, la magnitud de la corriente de línea, va a ser raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase. Pero en contraste,
la corriente de línea atrasa 30 grados a las corrientes de fase. Entonces, todavía se respeta que línea es raíz de 3 veces línea neutro fase, pero en cambio en este caso, en secuencia positiva, la corriente de línea atrasa 30 grados a las corrientes de fases. ¿Qué ocurre si a diferencia de esto tuviéramos secuencia negativa? En secuencia negativa, pues ya sabemos que definimos constante la magnitud y siempre que pasamos de A a B o de B a C, pues sumamos 120. Al hacer las operaciones nos vamos a dar cuenta que la corriente A es la AB por raíz de 3, pero más 30 grados. La IB es la IBC por raíz de 3, pero más 30 grados. Y la IC es ICA por raíz de 3 más 30 grados. Es decir que, nuevamente, el cambio de secuencia no afecta las magnitudes. La corriente de línea siempre va a ser raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase, pero ahora la corriente de línea adelanta 30 grados a la corriente de fase. ¿Sí? Todas estas reglitas que les acabo de decir tienen que sabérselas de memoria, porque en los problemas solo les dice cuál es la referencia, y de ahí ya casi que todo se calcula haciendo los desfases de 120, menos 120, más 120, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Preguntas? Una consulta, ingeniero. ¿Siempre vamos a trabajar con las cargas balanceadas? ¿O puede darse el caso de que las cargas sean desiguales para lo que es el cálculo de corriente? Correcto, sí. Sí hay cargas desbalanceadas. Digamos, si ustedes ven el programa, justamente sistemas trifásicos desbalanceados es como el 1.5. O sea, primeramente vemos las balanceadas y después analizamos también qué pasa con las desbalanceadas. Sin embargo, recuerden, ¿no? El voltaje no siempre está balanceado, porque el voltaje viene balanceado desde el generador. ¿Quién es el que puede no estar balanceado? Las corrientes. ¿Por qué? Por culpa de las impedancias. Si las impedancias no son iguales en cada una de las fases, las corrientes pueden salir desbalanceadas a pesar de que los voltajes están balanceados. Pero el voltaje siempre viene balanceado del generador. Profunda duda. En este curso se va a trabajar con los voltajes balanceados. Correcto, tal como lo estoy diciendo, el voltaje siempre está balanceado, porque el generador ya viene balanceado. Los voltajes, las impedancias puede que no estén balanceadas y las corrientes también, pero el voltaje viene balanceado del generador. Muy bien, entonces estas corrientes de fase también se las puede calcular, obviamente, cuál es el voltaje que está siendo aplicado en esta impedancia que está aquí. Vendría a ser el voltaje AB. Si divido por la impedancia en delta, pues tendría la corriente IAB. Lo mismo, la corriente IBC, que es la corriente que va de acá a acá, simplemente sería el voltaje BC dividido por la impedancia. Y la corriente CA simplemente sería la que va, el voltaje CA dividido por la impedancia. Entonces, si quiero calcular las corrientes de fase, tendría que dividir los voltajes de línea a línea para la impedancia de la delta. En la estrella era diferente, ¿no? En la estrella, la corriente de línea era el voltaje de línea neutro dividido por la impedancia en estrella. De todo esto, por favor, de memoria. Ustedes tienen que repasarlo. Si quieren, yo les paso la pizarra antes de terminar la clase. Pero todas estas cosas de memoria, porque son la Sí, base. profe, por favor. Me hacen acuerdos así, porque yo me olvido de todo. Y... Profe, Sí, dime eso, Mara. eso de impedancia estrella e impedancia delta es el valor de cualquiera de las tres impedancias, ¿no? O es No te como, escucho muy claro, Zambrano. Habla lo ¿Ahí más me duro escucho bien? posible. Es que No, estaba un no. poco lejos de la lacto. ¿Ahí me escucho bien? Más cerca y más fuerte, por favor. Estoy pegado, literal. Ya, ahí ya, un poquitito. A ver, cuéntame. ¿El valor de impedancia estrella y el valor de impedancia delta es el valor de cualquiera de las tres impedancias o es como un valor global? Ok. El valor de la impedancia estrella... No te entendí la pregunta. Ahora sí te escuché, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo un valor global? Quisieran el mismo, dijo. Sí, o sea, digamos, si está balanceada, los tres valores son iguales. Si no está balanceada, pueden haber tres valores distintos en la conexión.
¿sí? Entonces, una cosa que también me falta mencionar, que tengan cuidado con esto porque, digamos, ya es un problema de los ingenieros eléctricos en general, que son mal llevados. Los voltajes de línea a línea se los suele llamar también voltajes de línea. Y los voltajes de línea neutro se los suele llamar también voltajes de fases. ¿Sí? O sea, si yo digo voltaje línea a línea, algunas personas van a referirse simplemente como voltaje de línea, como si fueran lo mismo. No es del todo correcto hablar así, pero si van a la industria van a escuchar ¿cuál es el voltaje de la línea? Y tú ya sabes que se refieren al que está entre las líneas. Y lo mismo ocurre con el voltaje de línea neutro. Normalmente el voltaje de línea neutro es con el que se refieren al voltaje de línea neutro como voltaje de fase. No es del todo correcto porque si estamos en una delta, el voltaje de la fase sería igual al voltaje entre líneas. Entonces eso de aquí se aplicaría si fuera una estrella. Una estrella es correcto, el voltaje de línea neutro es el voltaje que está en la fase. Pero se estandarizó de alguna manera y si tú vas a la industria todo el mundo te habla así. Entonces ten cuidado con eso. Yo digo voltaje de fase, me refiero al voltaje de línea neutro, digo voltaje de línea, me refiero al de línea a línea. Pero yo prefiero casi siempre en todos los problemas ponerles el texto completo, línea a línea o línea neutra. Para las corrientes sí solamente hay una notación, corrientes de línea, la que viene por la línea, y corriente de fase, la que pasa por las impedancias de la delta. Ya, entonces esas fueron las conexiones estrella, la fuente en estrella, con las impedancias en estrella, con las impedancias en delta. Obviamente también se podría poner la fuente en delta y las impedancias en cualquiera de las dos. Habrían 4 posibles conexiones, delta estrella, delta delta, estrella estrella, estrella delta. Ahora, vamos a ver algo que sí es ultra, súper importante y no tan memórico. Aquí necesito que estén con los 40 sentidos puestos. Cuando nosotros tengamos una conexión estrella-estrella, van a haber varios casos particulares. ¿Okay? A veces, por ejemplo, si se dan cuenta que aquí el neutro, el punto estrella de la fuente, no está conectado a nada. Está aislado el punto estrella. Mientras que en este punto, el punto estrella de la carga lo aterrizaron. Y entre el neutro de la fuente, el punto estrella de la fuente y el punto estrella de la carga se conectó una impedancia. En cambio, por acá, el punto estrella de la fuente no está conectado. Hay una impedancia conectada al punto estrella de la carga y hay un cortocircuito entre los dos puntos de estrellas. Mi punto es que del punto estrella de la fuente a Tierra puede haber una impedancia, sí. A veces se pone una impedancia en el punto estrella de un generador, porque eso de allí te sirve para limitar la corriente de falla, se puede poner un reactor para entrega de reactivos. Hay muchos esquemas que ustedes van a ver ya más adelante, eso ya es otro curso. Pero hay razones por las que a veces uno puede conectar una impedancia aquí. O la impedancia puede representar la impedancia del cable que aterriza el punto estrella. Puede también haber sistemas en los que se lo deja aislado, porque no se quiere que haya corriente de falla. O puede haber ocasiones en las que se aterriza directamente a ese punto estrella. En la carga también puede haber ocasiones en las que se ponga una impedancia, otras en las que se lo aterriza directamente, otras en las que se los deja aislados. Y nosotros podemos llevar un cable de neutro, como también podemos no llevar un cable de neutro, como en este caso que está acá. Entonces existe un sinnúmero de combinaciones para cómo podemos realizar esto de aquí. Por eso vamos a utilizar, para hacer la siguiente demostración, una generalización, en la que vamos a conectar en los 3 casos una impedancia. Una impedancia que va del neutro del punto estrella de la fuente al tierra, una impedancia que va del punto estrella de la carga a tierra, y un cable que une los dos puntos estrellas, ¿no? Que sería la línea de neutro. Entonces tenemos una impedancia en la línea A, una impedancia en la línea B y una impedancia en la línea C. Está balanceado porque por lo general las líneas tienen la misma impedancia. Es el mismo recorrido para todas las fases. Y lo que sí cambia un poquito es la impedancia que hay en el cable de neutro. Ese cable por lo general suele ser más chiquito porque por allí no suele haber corriente. Ya vamos a ver por qué no suele haber corriente. Ya.
una pequeña corrección, le había puesto como si el cable CC fuera el que tiene la impedancia de neutro. Ya. Entonces, con esta generalización siempre se puede trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso 1, el caso que está acá arriba, en este caso, ¿cuál sería el valor de la impedancia de neutro? ¿Quién me dice? Repite, pregunta por eso. Entonces, digamos, esta ZN es la que normalmente conecta el punto estrella N mayúsculo con la Tierra, ¿no? En este primer caso que está aquí, ¿cuánto valdría ZN? 0. No será, infinito. Este no tiene infinito. Ahí. Infinito, ¿sí? Porque digamos, aquí la idea es que la impedancia es infinitamente grande, es tan grande que la corriente que circula es 0. Mientras que la impedancia que une los puntos estrella, pues sería diferente de 0 y diferente de infinito, es un valor numérico. ¿Y cuánto sería el valor de la impedancia que conecta el punto estrella de la carga? Ahí sería 0. Ese sí sería 0, correcto. En el caso 2, en el caso que está por acá, también sería infinito este. En cambio el LN, si ven que estamos poniendo un cortocircuito, o sea, este sería 0. Y en cambio el N que está acá es el que está variando entre 0 e infinito. En el caso que está por acá, en cambio, este ZN grande sería 0. La norma del ZLN es que sí cambiaría entre 0 e infinito. Y la norma del ZN minúscula pues sería infinito. Mi punto es que con este arreglo de conectar impedancias tanto de N a tierra como de N mayúscula, N minúscula y como N minúscula a tierra, se puede generalizar cualquiera de los casos. Todas las situaciones posibles pueden ser representadas. Entonces, por eso el siguiente análisis lo vamos a hacer con este arreglo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese análisis que les estoy diciendo, que es el que está acá. Este análisis es el punto clave para la resolución de circuitos trifásicos. Una vez que tengamos esto en claro, todo el resto va a ser un chiste. Entonces, partimos del circuito y vamos a hacer la definición de ciertas corrientes. En primer lugar, la corriente que va en la línea AA, pues vamos a llamar A. La que va en la línea B va a ser IB. La que va en la línea C va a ser IC. La que va del punto estrella mayúscula al minúsculo va a ser IN. Y la que va del punto estrella de la carga a tierra es IN minúscula. Como esta es tierra, va a ser la misma tierra que está acá. Entonces, aunque aquí no se vea, hay una conexión y la corriente que circula por acá va a ser la misma, ¿verdad? Porque la que se viene por aquí regresa por acá. ¿Sí? La que no son iguales es esta. Esta es una corriente diferente a esta que está acá y diferente a esta que está acá. Las impedancias de las líneas son las mismas. La del neutro no, pero las de las líneas vivas son las mismas. Las impedancias estrella son las mismas. Y las fuentes, pues, está balanceada, porque es un generador trifásico. Entonces, este es un sistema balanceado, y lo que vamos a hacer es válido solo para balanceados. Este de aquí puede ser diferente, porque es el cable de neutro, y estas, pues, obviamente son alguna cosa loca. Entonces, vamos a hacer primeramente un análisis de ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos primeramente a analizar la malla N mayúscula, A mayúscula, A minúscula, N minúscula, N mayúscula. Entonces, aquí estamos primeramente subiendo el voltaje de la fuente, que es el voltaje AN. Luego estamos cayendo la caída de ZL y ZY que están en serie, que es esa impedancia multiplicada por la corriente A. Y luego estaríamos subiendo el voltaje que está en la impedancia de neutro. Que sería este que está aquí, que sería el voltaje NL. Y eso sería igual a 0, ¿no? Esa sería la ley de voltajes de Kirchhoff. Si de aquí nosotros despejamos la corriente A, tenemos que movernos esto, vamos a colocarnos BAN más BNN dividido para ZL más ZY. Algo similar podemos hacer en la malla NBBN,
si ustedes la dibujan o siguen las líneas, ahora que revisen la pizarra, van a ver que les queda la misma ecuación, pero cambiada la A con la B. Y lo mismo para la media C, para no rayar más el dibujito original. Por eso lo puse con los nodos. Pero siempre se puede despejar las corrientes de las líneas en términos de estos voltajes. Luego, nos vamos a dar cuenta de algo más. Si ustedes se dan cuenta, el voltaje N mayúscula, N minúscula, el que está entre los dos puntos de estrella, se lo puede calcular como la corriente del neutro multiplicada por esta impedancia ZLN, o también se lo podría calcular con el camino que va a través de la Tierra. Si se dan cuenta que a través de la Tierra, estas dos tierras están conectadas, ¿no? Entonces sería la caída que genera esta corriente N minúscula por ZN más la otra ZN. Solo que aquí la corriente va del N minúscula al mayúscula, entonces habría que poner un signo menos en el voltaje. Luego vamos a hacer nosotros una ley de corrientes de Kirchhoff aquí. ¿Cuáles son las corrientes que entran en este punto? Son IA, IB e IC. Las tres líneas suman. Y bueno, también entraría la IN, pero la pasa al otro lado con negativo, y la que sale es la IN minúscula. La corriente A, B y C yo ya las definí en términos de voltajes, así que solo puedo colocar esto. Y la corriente N, pues solo sería el voltaje NN dividido por esta impedancia, con signo negativo, y esta de acá IN sería este voltaje dividido por esta impedancia, con signo negativo. Y pues aquí yo hago lo siguiente. Aquí tengo un factor común, 1 dividido por ZL más ZY. Y me queda BAN, BBN y BCN. Y todos los términos que tenían BNN los mando al otro lado, que haría multiplicado por 3, en estos 3. Y por acá queda este de acá y por acá queda este de acá. Ahora, como yo les dije, la fuente trifásica siempre va a estar balanceada. Sí, porque ya viene eso de la forma como se genera el voltaje. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el plano complejo. Y vamos a colocar, aquí tenemos BAN, suponiendo que BAN es la referencia, aquí tenemos BBN y aquí tenemos BCN. Yo puedo redibujar esos fasores de voltaje trifásico, dejando aquí AN, luego conectando BN y luego conectando CN. ¿Cuánto sería entonces la suma de BAN, BBN y CN al estar balanceados? 0. Correcto, ¿sí? Si el sistema está balanceado, la sumatoria de la terna de voltajes trifásicos, sea línea neutra, línea, o la sumatoria de las ternas de corriente, la sumatoria de lo que sea, va a ser igual a 0. Entonces todo este voltaje es igual a 0 porque esta suma de estos tres es 0. En esta expresión que está a la derecha, estas impedancias tienen valores numéricos. Entonces no va a ser 0 la expresión que está entre paréntesis. Eso quiere decir que ¿quién es el que sí debe ser 0? BNN. ¿Qué consecuencia tiene de que BNN sea igual a 0? Aquí vimos que BNN se lo puede calcular como la corriente del neutro, o la corriente del neutro, la cualquiera de las dos corrientes neutro. Entonces esto quiere decir que esta es igual a 0, y esta de hecho también es igual a 0. Y de hecho, esta también es igual a 0. Quiere decir que no hay corriente. En primer lugar, el nodo N mayúscula y el nodo N minúscula están a la misma diferencia de voltaje. Entonces, como están a la misma diferencia de voltaje, no hay... bueno, se llamaba ILN. O sea, aquí no existe una ILN. Hay dos corrientes, ¿no? La N chiquita y la N mayúscula. Tanto la corriente que viene del un neutro al otro neutro, o la corriente que pasa de acá para acá y regresa por acá, tienen que ser exactamente iguales a 0. Esta es 0, esta es 0 y esta es 0. Y el nodo N y el nodo N tienen el mismo voltaje.
No importa qué relajo haga yo de conexiones, si mi sistema está balanceado, siempre va a ocurrir que no puede haber circulación de corriente a través de los cables de neutro o cables que vayan del punto estrella a Tierra. Y no importa si está conectada, si no está conectada, si está conectada con un cortocircuito, con una inductancia, con una resistencia. No importa qué cosa yo ponga aquí en el camino que va de un punto estrella al otro. Siempre los voltajes de estos dos nodos van a ser iguales. Si el sistema está balanceado. ¿Sí? ¿Sí me he hecho entender con esta explicación? Sí, profesor. Todo bien. Entonces, eso tiene un valor extremadamente importante. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos, ya está muy hablada, vamos con algo numérico. Como lo que tenemos por aquí. Muy bien, entonces tenemos nosotros aquí un arreglo, ¿no? Este es un tema de examen. En este arreglo nos dan una fuente trifásica en las cuales nos dicen que el voltaje de línea a línea es 4.16 kilovoltios. Por cierto, algo que yo me he olvidado de decirles es que en un sistema trifásico, por lo general, se tiene que dar el voltaje de línea a línea, no en línea neutra. Por ejemplo, si ustedes les preguntaran cuál es el nivel de voltaje en su casa, 208 o 210, no es 120. En línea a línea es el voltaje que se usa para referirse a un sistema. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de distribución menor en Guayaquil? Ah, es el de 13.800 voltios. 13.800 es línea a línea. ¿Cuál es el sistema de subtransmisión? 69.000 voltios. Es línea a línea. Siempre es línea a línea. ¿Cuál es el nivel de transmisión? 138.000 voltios. ¿Cuál es el máximo anillo que hay en el Ecuador? 500.000 voltios. Todos esos son voltajes de línea a línea. Siempre los sistemas se refieren con línea a línea. ¿Por qué? Porque ya después vamos a ver que la potencia trifásica siempre se calcula con línea a línea. Entonces, nunca deberían dar ustedes como referencia de un sistema los niveles línea neutra, no en línea a línea. Como yo trato de hacer todos los problemas del curso de ese estilo, por eso 4160 es un voltaje real, no un voltaje típico en cierto tipo de sistemas. Entonces, nunca van a ver aquí que yo les ponga 2000 voltios, por ejemplo, porque 2000 no es un voltaje nominal. Siempre son valores que realmente pueden existir y las escalas también son que realmente pueden existir. Entonces, en este sistema trifásico tenemos este voltaje de línea a línea. Nos dicen que la secuencia del problema es negativa. Nos dicen que la secuencia es negativa. Y nos dicen que utilicemos como referencia el voltaje VAN. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, de la fuente trifásica hay unas impedancias de línea que son las de los cables que conectan la fuente con la carga, y la carga está conectada en estrella. Pero si se lleva el cable de neutro que conecta la fuente con el neutro de la carga, y el neutro de la carga está aterrizado a través de una impedancia de tierra. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular las corrientes AA, BB, CC, N y G. G es la que va por acá, NN es la que va por acá, y esta es AB y BBC y las otras que estaban por allá. Entonces, ¿cómo procedemos con este problemita? En primer lugar, lo primero que tenemos que analizar es si el sistema es balanceado. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las líneas tiene la misma impedancia de línea. Esto es típico. Digamos, si les ponemos uno que no tenga eso, no sería un caso realista. A menos que sea una falla. Eso se podría hacer. Luego, la impedancia de la carga en estrella, ZA, ZB y ZC, son todas igualitas. Entonces el sistema está balanceado. Y si el sistema está balanceado, ¿cuánto entonces sería el valor de la corriente NN? Cero. Cero. Correcto, 0.
Entonces, esto sería 0 amperios y esto de aquí también sería 0 amperios. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo, de hecho, desconectar esa impedancia, porque no existe. En realidad aquí no pasa nada, le da igual al sistema. Este valor Zn no importa cuál sea numéricamente. Este valor Zg tampoco importa numéricamente cuál sea. No afecta el cálculo numérico del problema. Si ustedes se dan cuenta, el punto N está aterrizado. Entonces, eso quiere decir que el punto N minúsculo también está aterrizado. Porque los voltajes de esos dos nodos van a ser iguales si el sistema está balanceado. Entonces, en realidad, el arreglo es mucho más sencillo de lo que parece. Este ejercicio, a pesar de que les he dicho esto, cuando le hicieron la lección se equivocaron y se pusieron a hacer cosas extrañas. Entonces, por eso, memoricen así. Muy importante que esto es así de sencillo. Ahora, ¿cómo calcularíamos entonces cuál es el valor de la corriente IAA? ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor de esa corriente? Así, rapidito. Sería BAN dividido para Z de línea más ZA. Muy bien. Está en lo correcto su compañero Ponce. Pero, ¿todos estamos claros con esto? ¿O si necesitarían que les explique por qué sale eso? Si se dan cuenta que este N empieza en tierra, y luego subimos el voltaje a N, y el voltaje a N que subimos es el que cae en la línea más en la impedancia A. Entonces, básicamente, todo lo que tendría sería el voltaje que va a haber la línea más A, es el voltaje de la fuente en la línea A, dividido por esa impedancia sería la corriente que circula por ahí. Disculpe, profe. Dime. En el denominador es simplemente como una Z equivalente, ¿no? Como está en Correcto, sí. Sí, porque si te das cuenta, la Z de línea está en serie con ZA. No se ve tan claro, pero está en serie. Y ZB también está en serie con otra Z línea, y ZC está en serie con otra Z línea. Bueno, aquí no lo hemos hecho todavía, pero sí nos sirve porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Vamos viendo cuáles son los valores de los voltajes. ¿Quién me dicta el valor del voltaje BAN, el valor del voltaje BBN y el valor del voltaje CN? BAN sería, ¿cuál es la magnitud con el ángulo de 0 grados? Ya, Sería la línea vale 4160. ¿Cuánto sería línea neutra? Eso es dividido por la raíz de 3. Correcto, perfecto, sí. Tal como lo dice su compañero. Sería eso dividido por la raíz de 3. Obviamente, como estamos hablando de un sistema balanceado, todos tienen la misma magnitud. Y este sería menos 120 o más 120. Más, porque es secuencia negativa. Sería más. Correcto, pero muy bien. Estamos en la jugada todos. ¿Quién dijo ahorita lo de la secuencia? No lo apunté. Fabián Cruz. Cruz, ya, perfecto. Muy bien, entonces ahí tenemos ya nuestros voltajes, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el valor de esta corriente IA? Pues sería simplemente este voltaje que está aquí, que es 4160 sobre raíz de 3, dividido para Z de línea, que vale 0.2 más J 0.5, más ZA, que vale esta cosa fea, no lo voy a apuntar porque se le va a escribir mucho. Y el resultado numérico de esto sale 85.3196. Por cierto, en trifásicos, todos tienen que hacerlo con 4 decimales al menos. Ya van a ver cuando hagan los problemas del deber que se necesitan esos decimales porque trifásicos cambia mucho con muy pocos decimales. Entonces, esa sería la corriente que tendríamos que considerar. ¿Por qué es importante que hayamos obtenido este valor de corriente aquí? Porque hubiéramos obtenido lo mismo si nosotros hubiéramos... probablemente veamos cuál sería el valor de la corriente IBB y el valor de la corriente ICC. La corriente IBB pues sería BBN dividido para la Z de línea más la ZB, pero como ZA, ZB y ZC valen lo mismo, si se dan cuenta que nos va a quedar exactamente la misma magnitud con un desfase de más 120 grados.
Y acá sería BCN dividido para Z línea más ZC, pero como ZC también es igual que ZB, la parte de abajo es igualita, la única diferencia es que en el numerador hay un desfase de 120 grados. ¿Sí? Ya ustedes saben que la vaina es que como ángulo negativo o positivo se puede escribir el mismo ángulo de muchas formas, pero la idea es que de aquí para acá lo que hemos hecho es sumar 120 grados. Entonces, a pesar de que es un sistema trifásico con muchas conexiones locas, la solución, si ustedes se dan cuenta, fue simplemente un voltaje dividido por una impedancia. Entonces nosotros pudimos, en lugar de haber hecho todo ese dibujo loco, haber hecho lo siguiente. Esto de aquí, obviamente, para la fase A, pero también se lo puede hacer para la fase B o se lo puede hacer para la fase C. Y si nosotros decimos que la corriente que circula por aquí es la corriente A, ¿cómo calcularían ustedes en este circuito monofásico la corriente A? Simplemente sería la fuente de voltaje dividida para la impedancia de línea más la impedancia A, que es lo mismo que obtuvimos acá. Es decir, que si yo cojo el camino que seguía a través de la línea A, que si ustedes se dan cuenta es el que hubiera seguido si iba por aquí, por la fuente, por la línea A, luego la línea, y por la línea A hasta llegar a la carga. Eso de estar verde lo dibujo acá, y a esto que acabamos de hacer aquí se le conoce como equivalente monofásico. ¿Por qué equivalente monofásico? Porque resulta que debido a que los cables de neutros y todos los cables de punto estrella tierra no sirven por un pepino cuando estamos hablando de un sistema balanceado, en realidad lo que tenemos es un circuito que se puede representar como si fuera monofásico 3 veces. Y otro punto importante es que si yo hago el cálculo de este valor para la corriente A, y luego quiero hacer el cálculo de la corriente B, no necesito hacer el dibujo completo, porque en realidad siempre la corriente B simplemente va a ser la A, desfasada, 120 grados. Entonces, un sistema trifásico balanceado se resuelve exactamente igual que un sistema monofásico. No era necesario analizarlo en el mundo trifásico. Yo pude haber directamente de acá ido al equivalente monofásico y hacer los cálculos a nivel del equivalente monofásico y luego simplemente desfasar. ¿Qué les parece? Profe, una O sea, pregunta. siempre que sea balanceado, puedo hacer como un solo cálculo y solo Sí, tendría que desfasar el ángulo, nada más. sí, siempre, absolutamente siempre, todo, siempre, siempre, siempre. Chévere. Profe, en este ejercicio, lo del que en una secuencia negativa, que el voltaje de línea a línea atrasa 30 grados al voltaje de línea neutro, no se usa. No, no se usa, es verdad, sí. ¿Por qué no se usa? Porque dijeron que la referencia era B a N. Lo hubiéramos necesitado si dijeran, por ejemplo, que la referencia era B a B. Entonces, ahí sí cambiaba si era secuencia negativa o secuencia positiva, ¿no? Si AB era 0 grados en secuencia positiva, AN era menos 30 y en negativa AN era más 30. En este caso no importó el ángulo de eso de allá. Ah, ya, listo. Gracias. Sí, pues, sí, es una buena pregunta. Es algo interesante. En realidad no se necesitaba en línea a línea. Pero bueno, eso solamente les deja de lección que no crean que porque algo no lo usaron, algo está mal. Así son los problemas que a veces quedan. Pero pues ese fue el problemita que había que resolver. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Muy bien, vamos viendo otro problema. Otro problema mágico. No, aquí está escrito, pero creo que algunos, por el tamaño de la pantalla, no lo ven. Lo vuelvo a escribir. El voltaje es este que está acá. Entonces, aquí los valores no son iguales, pero vamos a suponer que sí eran iguales. Es decir, que están balanceadas tanto la carga en delta como la carga en estrella. Y nos piden calcular en este problema las corrientes de la fuente. Listo. Entonces, ¿cómo haríamos? Ideas para resolver este problemita. Empecemos por los voltajes. En primer lugar, ¿cuál es el valor del voltaje de línea neutra? Es línea dividido por raíz de 3, ¿verdad? Línea es 207,85 dividido por raíz de 3, eso les va a dar 120. Ya con esto, ¿cuánto sería el valor del voltaje AN, BN y CN? ¿Alguien me dice los ángulos? Si tomamos como referencia a N, sería voltaje No. AN. El voltaje, la referencia es B es AB. Si la referencia es BAB, que es un línea, estamos en secuencia positiva, así que el voltaje línea adelanta 30 grados al voltaje de línea neutra. ¿Correcto? Entonces, sería menos 30. Perfecto. BBN. Estamos en lógica positiva, así que se resta menos 120, sería menos 150. Perfecto. En el de acá, más rápido que sumarle al de acá, al original le suma 120 y ya está. Este menos 120 y este más 120. Y llegas al 90 grados. Estaba muy bien lo que hizo su compañero Villamar. Esto le voy a poner una super actuación. Por valiente. Entonces, esos serían los valores de los voltajes. Esto es importantísimo. Una vez que ustedes ya tienen esto, ya el resto se vuelve viendo fácil. Entonces, tenemos un sistema balanceado, voltajes iguales obviamente, y dado que las impedancias en delta y las impedancias en estrella tienen los mismos valores, el sistema está completamente balanceado. Entonces nosotros podemos simplemente trabajar con nuestro diagrama unifilar, con nuestro equivalente monofásico. Entonces, esta de acá es la carga 2 y esta de acá es la carga 1. Uno puede decir, profe, pero la una está en estrella y otra está en delta. Y yo les digo, pero tú puedes convertir cualquier carga que esté en estrella, que esté en delta, perdón, a estrella. Entonces la carga 1, monofásico directamente es la impedancia en estrella. Y para la carga 2 que está en delta, pues no pasa nada, simplemente tengo que convertir esa delta a estrella. Y listo. Entonces, este circuito que está aquí
Es exactamente igual que el circuito trifásico que está por allá. Quiere decir que esa carga 1 y esa carga 2 simplemente están en paralelo. Están recibiendo la misma alimentación. ¿Sí? Y pues aquí lo que tenemos es una corriente A que se dividiría en una corriente A que pasa en la carga 2 y una corriente A que pasa en la carga 1. Entonces, primeramente, ¿cuánto sería la corriente A que va por la carga 1? Pues si se dan cuenta sería el voltaje VAN dividido para la impedancia en estrella. Entonces el voltaje AN valía 120 a menos 30 grados. Y la impedancia en estrella valía 12 a 0 grados. O sea que esto sería simplemente 10 a menos 30 grados. ¿Cuánto valdría en este caso la corriente IA2? La corriente IA2 sería VAN dividido para delta delta dividido para 3. Entonces esto sería 120 a menos 30 grados dividido para... La delta valía 24, pero como está dividido para 3 sería simplemente 8 a menos 30 grados. 120 dividido para 8 sería 15. Sí, no, sí, 15 y menos 30 más 30 pues sería 0 grados. Finalmente, el valor de la corriente total que existe en el circuito, que viene por la línea IA, simplemente sería 10 a menos 30 grados más 15 a 0 grados. Vamos calculando eso rapidito. Una calculadora sería una vez más rápido que yo una calculadora me dice para poner el número. Una cosa importante que les debo mencionar es, nosotros no nos sirve para nada la expresión rectangular. Necesitamos la expresión polar. A ningún ingeniero le sirve para nada la rectangular. ¿Por qué? Porque lo que queremos, recuerden que el ángulo simplemente es una referencia entre distintos fasores. ¿Qué nos importa? La magnitud, el valor RMS. Estamos hablando con ingenieros no matemáticos. Muy bien, entonces ahí atendemos nuestra corriente IA. Y una vez que tenemos la corriente IA, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la corriente IB y la corriente IC? Pues nada, la misma magnitud. Y simplemente hacemos nuestro famoso desfase. Entonces este de aquí sería menos 131.9325. Y para el de acá le sumo 120 al primero. Lo cual me daría 108.0675 grados. Y hemos terminado nuestro pequeño problemita. ¿Preguntas? Profesor, ¿cuál era el ángulo que se desfasaba en las corrientes? Creo que no lo anoté. Digamos, aquí es el ángulo entre la fase A y la fase B, siempre es el mismo ángulo. Es el menos 120 o el más 120, dependiendo del tipo de secuencia. Ah, ya, listo. Sí, eso siempre, no importa si estamos hablando de corrientes, voltajes, siempre el mismo. Gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cómo ven trifásico? ¿Fácil, difícil? Hasta ahora fácil, hasta ahora. Profe, una pregunta. Dígame, cuéntame. En la carga 2, la conexión a tierra esa la pusimos solo para, o sea, de haber transformado el delta, ¿no? Digamos, si nosotros convertimos la carga que está en delta a estrella, sería una estrella sin aterrizar. Claro. Pero, como estamos hablando de un sistema balanceado, recuerda que no importa qué había entre los puntos de estrella, si estaban aterrizados, no aterrizados, con impedancia, había impedancia entre ellos, siempre el valor de los voltajes de los puntos de estrella era el mismo. Entonces, aquí al poner esta tierra, simplemente estoy dando a entender que
todos los puntos estrella tienen el mismo voltaje. ¿Sí? Ya, listo. ¿Sí? Recuerden, entonces todo esto que estoy haciendo ahorita es consecuencia de esa demostración que hicimos al inicio. Por eso yo les digo que eso es súper importante. ¿Sí? Porque ahí concluimos que el voltaje en los puntos estrella era el mismo, siempre. No importaba que yo le conectara aquí, no importa si hay más estrellas. Siempre el voltaje en los puntos estrella es los mismos en un sistema balanceado. Entonces les digo que todo esto es consecuencia de eso. Por eso podemos simplificar estos problemas. Y ya ahorita que vamos a ver los desbalanceados, vamos a ver que a pesar de que sí hay que tener en consideración puntos adicionales, sí se simplifican si los tomamos desde la misma perspectiva que estamos haciendo los problemas de ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Otro problemita? Avanzamos el tema. Uno último como para que salgan de dudas. Les pregunto, ¿no? Sí, otro ejercicio. Uno más. Uno más. Muy bien, vamos con otro problema entonces. Debemos en aula virtual, yo siempre subo lecciones viejas, así que hay problemas como para regalar. Y la tarea es de 10 problemas también. Muy bien, entonces tenemos este problemita. Secuencia positiva. Esta es 13.9 y este de acá no se sabe. La impedancia de línea 1 es 0.2 más J 0.5. Fíjense que las impedancias de línea siempre tienen valores numéricos pequeños, ¿no? No puede haber un valor numérico muy grande en la línea porque si no se cae el voltaje y no le llega nada de la carga. A ver. Un segundito, que no sé qué pregunté aquí. Ya, eso fue lo que pregunté. Bueno, entonces tenemos este sistema, ¿no? En este sistema hay dos fuentes trifásicas. Las dos fuentes trifásicas dicen que están con secuencia positiva. No puede haber en un sistema una fuente con secuencia negativa y otra con secuencia positiva. Es un corto maldito si hacen eso. Y el sistema se desbalancea por completo. Y ahí sí habría voltajes desbalanceados. El voltaje de línea de la fuente 1 es 13.9 kilovoltios. El voltaje estándar es 13.800, pero a veces una fuente puede salirse un poquito hacia un lado y el otro hacia otro lado. Entonces en este caso esta fuente sube a 13.9 kilovoltios. No sabemos cuál es el valor de línea a línea de los voltajes de la otra fuente.
Solo sabemos que las impedancias de línea 1 son todas 0.2 más J05, las impedancias de línea 2 son todas 0.1 más J04, y la impedancia de la delta es 100 más J100. La impedancia de la delta obviamente es mucho más grande porque es la carga. Dicen que usemos como referencia el voltaje A1N, es decir, el nodo de la fuente 1, fase A. Y nos dicen, si el voltaje VAB en la carga, si ven que tienen las dos letras minúsculas, el A y B, quiere decir que es el voltaje AB aquí en la carga, es 13.8 a 30.2 grados de kilovoltios, encuentre cuál es el valor del voltaje de línea a línea en la fuente. Entonces, obviamente aquí ya no se refiere a la magnitud, sino se refiere a la terna de fasores, ¿no? Estos son los fasores. Y ese sería el problema que tenemos que resolver. ¿Sí está clara la pregunta como tal? Entonces, ideas, jóvenes, para cómo podríamos resolver esta cosa. Hacer primero el unifilar de la fuente, de una de las dos fuentes y luego continuar con la otra. De ahí sumar las corrientes, supondría. Vas por buen camino. Lo único que estaría por allí en duda es que no conoces el voltaje de una de las fuentes. Entonces, no podrías. Ahí se puede. B a B sería la suma de B a 1B más B a 2B. No estoy Y seguro se si puede es sacar correcto. B a 1B. Estás por el camino correcto. La respuesta, lo primero que tenemos que hacer es, tal como dijo su compañero, dibujar el equivalente monofásico. Algo que me había olvidado, por si acaso, equivalente monofásico. El dibujo del equivalente monofásico se suele conocer como diagrama unifilar. Unifilar porque eso es de un hilo. El diagrama unifilar en un sistema eléctrico es el plano. Así como que a un arquitecto le dicen que quiere que haga algún cambio en un edificio, el man va a pedir el plano. Si ustedes le dicen que quieren hacer un cambio en un sistema, ustedes van a pedir el unifilar. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí es el unifilar de una planta termoeléctrica. Una generadora termoeléctrica de 500 megavatios. 3 de 500 megavatios, o sea, 500 para 3. Por ejemplo, este es el dibujito unifilar. Esta es la fuente, transformadores de corriente, ducto de barras, transformador trifásico, primario en delta, secundario en estrella aterrizada, transformadores de corriente, switch, interruptor o breaker, switch, subestación de doble barra, línea eléctrica, y esta es la línea de transmisión. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un unifilar de un sistema ya real, ¿no? Este de acá es el unifilar, por ejemplo, de una subestación, en el que el transformador principal es un autotransformador. Como es autotransformador, los dos son estrellas, pero tiene un terciario en delta. Entonces, cada una de estas representa una línea. Por eso les digo, esto de los unifilares es súper importante porque es la realidad. Ustedes tienen que ser capaces de leer esto. Bueno, entonces, vamos a dibujar el diagrama unifilar de este sistema. ¿Qué nomás tendríamos? Tendríamos una fuentecita en la izquierda, luego tendríamos la impedancia de la una línea, la impedancia de la otra línea y la otra fuentecita. ¿Verdad? Y finalmente aquí en el centro tendríamos la impedancia de esto. Solo que obviamente esto es una delta y aquí la estaríamos convirtiendo en estrella. Entonces esta delta, de hecho, tiene que ser dividida para 3. Por acá tendríamos la impedancia de la línea 1, por acá la impedancia de la línea 2. Por acá estaría el voltaje A1N y por acá estaría el voltaje A2N. Y aquí tendríamos el voltaje AM. ¿Sí? Entonces ya con el unifilar es más fácil el poder pensar cómo vamos a proceder para resolver el problema, porque es un sistema monofásico, es algo que no
que no debería darnos demasiados problemas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, ese voltaje AN lo podemos calcular. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos calcular el voltaje AN? El voltaje AN es el voltaje de la fase A de la carga, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? No sé si se podría, pero tal vez, o sea, transformar las dos fuentes de voltaje a, o sea, una fuente de voltaje con una impedancia, transformar en una fuente de corriente. No, eso que me estás diciendo se puede hacer, pero yo ahorita quiero específicamente, si se les ocurre, cómo sacar el valor de BAN de aquí. Recuerden que nos dijeron que BAB valía 13.800 a 30.2. BAB es en los nodos minúsculos, o sea, son los nodos aquí en la carga. Aquí es importantísima la anotación. Digamos, este que está aquí es A1, este nodo que está acá es A2, y este nodo que está aquí es el nodo A. Los nodos neutros son todos los mismos. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es coger el dato que nos dieron, que era BAB, y ¿qué tengo que hacerle yo a línea para volverlo línea neutro? 1 sobre raíz de 3. Como estamos en secuencia positiva, pues simplemente habría que desfasarlo 30 grados. Entonces sería 13.800 dividido por raíz de 3 a 0.2 grados. O sea, ese sería BAN, ese voltaje sí lo tenemos, porque nos dijeron si el voltaje de línea a línea en los terminales de la carga tenía ese valor. ¿Sí? Aquí este de aquí lo podemos poner también con mayúscula, porque la idea es que es un solo punto neutro, no podemos tomar solo la notación para el punto neutro. Y ahora sí está más sencillo hacer el cálculo que falta. ¿Por qué? Porque ya nosotros podemos calcular el valor de la corriente que circula por aquí. ¿Cuánto sería esa corriente? Simplemente sería el voltaje A1N, el voltaje del nodo de aquí, menos el voltaje AN, dividido para la impedancia L1. Eso yo los tengo por aquí apuntados, sale esto que está acá. Si yo quiero calcular cuál es la corriente que va por el lado de acá para llegar a la fuente, me estaría haciendo falta la corriente que circula por aquí en medio. La corriente de la línea de la carga. Entonces, ¿cuánto sería esa corriente que circula por ahí por la carga? Pues simplemente sería ese voltaje AN que acabamos de calcular, dividido para la impedancia de la delta, sobre 3. Eso en cambio sale 169.0148, con un ángulo de menos 44.8 grados. 0.2 menos 45, correcto, está bien. Ya si ustedes se dan cuenta, en este punto se convirtió en un problema de redes 1, ¿no? Porque la corriente de la línea 2, pues esta corriente de la línea 1 sería la corriente A1, que es la línea 1 pero la fase A. La corriente IA2 simplemente sería IA1 menos la impedancia ZA. Y pues eso de ahí nos estaría dando 128.0285 con un ángulo de
179.8718 grados. Listo. Y ya, ahora sí ya podemos calcular el voltaje que nos solicitaban, que era el voltaje A2N. ¿A cuánto sería ese voltaje A2N? Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos el voltaje de la carga, que es VAN. Nos estaría haciendo falta subirle la caída de tensión, que es la impedancia 2. Bueno, al revés. No sería subirle, sería caerle. Ahí sería. Entonces sería VAN menos ZL2, que multiplica a IA2. Y este calculito sale 7980.6935 a un ángulo de 0.5671 grados de voltio. Y nos pedían línea a línea, entonces ya nos está haciendo falta hacer el cálculo. Cogemos el línea neutro y lo multiplicamos por raíz de 3 y lo adelantamos 30 grados. Y ya ustedes saben, ¿no?, que los otros línea a línea van a tener la misma magnitud, pero van a tener desfasados ángulos diferentes. Y eso sería todo. ¿Preguntas? No sé si el zoom ya es mucho. Si alcanzan a ver ahí todo. ¿Preguntas respecto a la resolución? Sí. Este curso es de 32 y tengo 23. Espero que sea que se fueron por culpa del Teams. O sea, Teams recién volvió como a las 12, profe. Recién, ok. Está bien. Ya Sí, confirmo. ingeniero, como a las 12 y algo recién volvió. 12 y algo. Ya está bien. Profesor, si me puede pasar el archivo de la pizarra. Sí, ¿qué hora? Allá son las 12:40, ya las... ¿Tienen preguntas de este problema antes de ir haciéndolo? Pues la clase ¿Preguntas? grabada, pero ahí yo creo que todo entendible. Perfecto. A ver, vamos a ponerle... La clase es fácil, ¿no? Leemos. Ya les voy a pasar. Por aquí por el chat paso. El archivo de la pizarra es un archivo que se abre con el navegador. Con Chrome o Edge o el que ustedes utilicen. Se llama SVG. Es como una imagen pero que se abre con el navegador. Profe, el horario de los ayudantes, ¿ya lo tiene o...? Ah, sí, ya lo voy a agregar al ayudante, a Franklin Sakinga, al aula virtual, para que ahí les publique los horarios. Pero son todos los días de 2 a 4. Voy a publicarlos y te lo voy a decir para que haga un grupito de WhatsApp para que puedan hacerle consultas, ¿no? Sin exagerar, obviamente. Sin abusar. Listo, jovencitos. Ya les envié la pizarra por el chat. Si tienen alguna duda, pues me dejan saber. Si no, muchísimas gracias por la atención. Mil disculpas de parte de Spol por cualquier problema que ya está dando la plataforma. Voy a tratar de ya enviarles el deber para que lo comiencen a revisar. Igual todavía nos falta ver potencias para que puedan hacer problemas más difíciles. Pero por favor no se confíen, vayan repasando todo esto. Todos esos desfases en secuencia negativa, secuencia positiva, que la próxima martes se lo sepan de memoria.
cosa que podemos avanzar rápido y les van quedando claras todas las dudas, ¿no? Este tema de trifásicos no es tan complicado en realidad, pero tiene sus cositas, y como se ve bastante letra, bastante número, pues puede volverse un poco pesado. Yo entiendo que se puede volver un poco pesado, pero créanme que no es tan complicado. Y es muy importante, sobre todo para los de electricidad. Si no les gusta esto, cámbiense de carrera. Es una exageración, pero en realidad es algo que van a ver toda la vida. Y en realidad es chévere. Entonces, eso sería. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya.